Biólogo, buenas noches, compañeros y público en general. En esta oportunidad voy a hablar acerca de un artículo de análisis que titula Respuestas de defensa sistémica a larga distancia mediadas por la sistemina. Este artículo fue publicado por la revista New Phytology por Jian Shang, Wishang, Li Jinling, por la Universidad Normal de Zhejiang en China. Laboratorio clave de fisiología molecular de las plantas. Introducción. La inmunidad innata de las plantas consta de dos capas principales, la inmunidad activa por patrón, PTI, e inmunidad activa por efectores, ETI, que responde a la variedad de amenazas externas con microbios, patógenos y plagas de insectos, señales que se originan del agente infeccioso, conocidos como los patrones moleculares asociados a microbios, patógenos MAMP, DAMP, PAMP, o del propio huésped de la planta, desencadenan PTI. Una nueva clasificación reciente clasifica los factores de huésped inmunógeno de la planta en señales de peligros endógenos primarias, también denominadas patrones moleculares asociados al daño DAMP, que se liberan previamente al daño tisular, y señales secundarias de peligro endógeno o fitocitoquinas, que se liberan activamente al daño tisular y en respuesta a otros estímulos. Las señales de defensa PTI y ETI se transmiten en partes cercanas y distantes de las plantas infectadas a través de las vías de transducción de señales locales y sistémicas. La retransmisión de señales DAMP a ubicaciones distantes requiere un complejo sistema de señalización que implica diversas moléculas, por ejemplo el tomate. La herida de herbívoros induce péptidos endógenos como el histamina. Estos péptidos desempeñan un papel crítico en la transducción de una señal de lesión percibida localmente en respuestas PTI distales, activadas por DAMP. Estas respuestas inducen aún más la producción de metabolitos secundarios y proteínas antidigestivas. Esta revisión se centra en la estructura cis, el procesamiento, la percepción y la señalización a larga distancia durante la PTI de la planta. Definición de términos. Ácido jasmónico. Hormona endógena reguladora de crecimiento de plantas. Interviene en senescencia y resistencia que lo produce la planta después del daño ocasionado por microorganismos o insectos patógenos. Histamina. Es una hormona peptídica vegetal involucrada a la respuesta de la herida en la familia Solanaceae. Un péptido es una molécula que resulta por la unión de dos o varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Objetivo: verificar la evidencia emergente de que la estructura desordenada y el procesamiento no convencional y la secreción de histamina contribuyen a la regulación de señalización mediada por el sistema durante la defensa de la planta ante las amenazas de variedades externas. Materiales y métodos. La estructura de prosistema, prosis y cis. Cis, un péptido de 18 aminoácidos, fue la primera hormona péptida bioactiva identificada en plantas. Era descubierto en los extremos de la hoja de tomate herida, en una pantalla de factores que inducen inhibidores de la proteasa, que se producen en respuesta a la herbivoría de insectos y bloquean la proteinasa digestiva de herbívoros, de insectos y mamíferos. Si se activa inhibición de la biosíntesis de proteinasas en los tejidos dañados en las partes distantes y sin daños de las plantas. Los péptidos cis se aislaron posteriormente de especies estrechamente relacionadas en la subtribu solana de las solanáceas, incluida la papa, el pimiento, el nero, Solanaceae. Pero estos péptidos cis tienen secuencias de aminoácidos ligeramente diferentes. Cis libera cis y en prosis está flanqueada por el residuo de Leu en el extremo N, un fragmento de tetrapéptido en el extremo C. Procesamiento prosis. La mayoría de las hormonas peptídicas polipeptídicas
Se biosintetizan como prohormonas y se procesan en forma secretora, vesículas en las hormonas maduras liberadas en respuestas a estímulos ambientales. A diferencia de la mayoría de los otros precursores de péptidos, Prosis carece de un péptido señal N terminal para su secreción. Además, Prosis no contiene sitios de preanilación, sitios de glicolización unidos a N o dominios transmembrana, lo que sugiere que se biosintetiza, almacena y procesa en el citoplasma y se exporta al espacio extracelular a través de una vía no canónica. De hecho, los análisis inmunoquímicos han demostrado que Prosis se encuentra en el citosol de las células del parenquima vascular de los tejidos heridos. Se usó un precursor de Prosis diseñado donde la secuencia cis se reemplazó por una secuencia que codificaba al factor ostático modulador de la tripsina. Se usó para mostrar que este péptido era principalmente procesado en el citoplasma de las células del tabaco. Además, previamente revelamos que en las plantas de Arabidopsis thaliana que expresan tomate, fue solo detectado en los protoplastos de mesófila, pero sí se detectó en el medio del cultivo juntos. Estos resultados sugieren que el procesamiento Prosis ocurre intracelularmente en octavo séptimo cis dentro del Prosis. Está flanqueado por dos residuos ABS. El primer ABS se encuentra en 2 aminoácidos aguas arriba de la secuencia cis y el segundo ABS marca el término C de la secuencia cis recientemente. 2 fitopasas se purificaron en las hojas de tomate y se descubrió que hidrolizan Prosis en 2 residuos de ASP, produciendo así el L-cis. Percepción cis. Las plantas tienen varios sistemas de percepción para el inicio de respuesta inmunes contra patógenos y herbívoros. El tomate se propuso que la quinasa similar es un receptor repetido rico en LEU, fuera un receptor para cis de tomate. Es un homólogo de Arabidopsis brasinotesroid incentive BRI1, que percibe la hormona esteroide brasinolida para regular el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, los estudios posteriores no pudieron corroborar el papel de SR160 como receptor cis y activador de las vías de señalización posteriores, confirmando solo que SR160 es una proteína de unión a cis. Nueva evidencia ha sugerido que la percepción de cis depende de RLK, receptor cis. Primero, una colección de líneas de introgresión de tomate, en la que los segmentos genómicos de C. penilli insensible a cis salvaje se introdujeron en S. Lycopersicum demosticado y sensible a cis. Se seleccionaron para cis, se encontró que la respuesta y 2 líneas no respondían a CIR1. Fue identificado como uno de los candidatos LRR-RLK en la parte superpuesta de cromosomas 3 Indrogreset en estas líneas. Cuando las plantas se expusieron a las larvas de gusano de las hojas de algodón herbívoro generalista, estas larvas se crecieron más rápido en las IL que en las plantas de tomate. CIR1. Segundo, CIR1 une cis con una alta afinidad y especialidad en tomate. Estas observaciones sugieren que CIR1 es importante para la defensa contra plagas fitófagas. Transporte a larga distancia de moléculas de señalización cis. Las plantas superiores han desarrollado un sistema de comunicación interrogacional que coordina sus respuestas a señal ambiental y desarrollo de la planta. Esta comunicación involucra vías
varias distancias largas sistemas de señalización y transporte para señales a través del tejido vascular. El floema es un conducto crítico para la transmisión de señales. Jasmonato. Y posiblemente el péptido cis en sí mismo es móvil en el floema y se ha informado que son señales de defensa sistémica en las plantas. Además, se ha sugerido que los compuestos orgánicos volátiles juegan un papel en la transmisión de señales de defensa para regular al alza o cebar la defensa sistémica mediadas por cis en las plantas. Por lo tanto, las defensas sistémicas óptimas pueden defender una combinación de transporte vascular y aéreo de larga duración, señales de distancias, modulado con percepción a reacción de defensa sistémica al ataque local por patógenos y plagas. En un escenario posible después de un ataque foliar por patógenos o plagas, cis interactúa con un receptor de membrana plasmática, lo que induce la regulación positiva de la expresión de ARN de procis, el procesamiento de procis, la biosíntesis de ácido jasmonato y emisión del COP. Las señales sistémicas volátiles difunden por el aire y se perciben rápidamente por tejidos no dañados como una señal para prepararse para su defensa. Peptidosis. En 1972, Green y Ryan informaron que las heridas mecánicas condujeron a la acumulación de proteasa, inhibidores en tejidos de tomate, distales heridos y no heridos. Cuando se aplicó cis marcados radiactivamente a heridas frescas en hojas de tomate, se trasladó fácilmente del sitio de la herida a ubicaciones distales. Toda la evidencia anterior indicaba fuertemente que cis era un candidato probable para la señal de defensa móvil, buscada durante mucho tiempo, que media las respuestas de heridas sistémicas en tomate. Un trabajo muy reciente, sin embargo, encontró que el péptido cis inyectado en el tallo y las hojas de las plantas maduras de tomate se transportó a lo largo del tejido vegetal, según se detecta mediante electroforesis capilar. Esto es consistente con la observación de que el péptido cis se traslocó fácilmente a través del tallo del tomate. Sin embargo, aún se desconoce si el péptido cis producido endógenamente es móvil y desempeña un papel en las respuestas de defensa sistémicas. Resultados. Procis ARNM. Algunos ARNM se traslocan de la fuente a los tejidos que se hunden a través de los elementos de matiz del tamiz del floema, lo que permite que funcionen en los órganos receptores distales. Esta red reguladora basada en el ARNM proporciona un sistema de comunicación eficiente y específico para transmitir estímulos ambientales a los tejidos distales. Perfiles transcriptómicos de savia de floema y heteroinjerto. Los experimentos identificaron varios miles de especies de ARNM móviles con floema, lo que sugiere que funciona como agentes de señalización sistémicos que pueden sincronizar los programas de desarrollo de la planta con señales externas a nivel de toda la planta. Varios experimentos proporcionan evidencia de que la expresión del ARNM de procis está asociada con haces vasculares. Ácido jasmónico. Ja juega un papel crítico en la inducción de resistencia sistémica a la herbivoría. Etiquetado radiosótico, los experimentos demostraron que Ja y jasmoil isoleucina, la forma bioactiva de Ja,
se puede transferir de tejidos dañados a tejidos distales no dañados a través del floema y el xilema, cuando se aplica a plantas de tomate. MEJA induce la acumulación de inhibidores de proteinasa en plantas tratadas y plantas cercanas. Los experimentos de injertos con plantas de Arabidopsis de tipo salvaje y mutantes deficientes en JA también demostraron que los jasmonatos se traslocan de los brotes a las raíces. En el tabaco silvestre nicotina atenuata, el injerto recíproco del tallo-tallo entre el tipo salvaje y las plantas defectuosas en la biosíntesis de JA, que contiene una construcción de repetición invertida dirigida al ARNM del AOC para silenciar, o la producción de papel de JA en la resistencia sistémica mediada por cis. Después de la herbivoría también ha sido demostrado mediante experimentos de injerto con plantas mutantes de tomate son defectuosos en la percepción del JA insensible a jasmonato y la biosíntesis superior de la mediada por la prosistemina respuesta 2 o planta insensible a cis. Compuestos orgánicos volátiles, COP. Las plantas responden a heridas mecánicas, alimentación de herbívoros o infección por patógenos emitiendo activamente COP. Los COP se liberan de los órganos dañados y contribuyen a señalización de defensa de plantas a larga distancia para la obtención de inmunidad sistémica contra patógenos y herbívoros, en comparación con el sistema de transmisión de señales dependiente del tejido vascular. Los COP son más rápidos e independientes de los tejidos vasculares heridos, particularmente a concentraciones más bajas. Los COP preparan los tejidos para la defensa, preparando así los órganos distales para una respuesta de defensa más efectiva, en lugar de inducir defensas directamente. Conclusiones. Los péptidos inmunomoduladores de plantas como cis se someten a un proceso de maduración único que involucran diferentes proteasas. La escisión específica de AS es necesaria para la liberación de L-cis del precursor pro-cis. Nuestra comprensión del paso final de la conversión de cis del pro-cis y sin embargo los mecanismos por los cuales los péptidos cis procesados intracelularmente se exportan espacios extracelulares en el sitio de la herida siguen siendo muy limitados. Las señales activadas por la percepción de estímulos por los receptores en la membrana plasmática se regulan especial y temporalmente en la inmunidad innata de las plantas. Durante la última década se han vuelto cada vez más claro que la translocación de proteínas dentro o fuera de las balsas de membrana en la membrana plasmática está involucrada en la organización de las moléculas de señalización durante el inicio y/o la regulación de la señalización de membrana en una variedad de tipos de células, la aplicación combinada de varias nuevas técnicas. La microscopía óptica, como la microscopía de fluorescencia de reflexión interna de ángulos total variable. La microscopía de imagen de fluorescencia de por vida permitirá la cuantificación de la dinámica y el ensamblaje del receptor CIR1 y la identificación de su posible interacción compañeros en la membrana. Esto podría facilitar la clasificación de la señal mediada por cis, vías de transducción y arroja nuevas luz sobre los mecanismos subyacentes innatos mediados por cis. Opinión crítica del alumno.
Este artículo nos demuestra la evidencia de que las plantas poseen mecanismos para detectar a sus agresores y defenderse de ellos mediante la regulación de señalización mediada por el sistema. Asimismo, se puede apreciar que se destacan los estudios recientes de cistemina, en vista de que las citaciones de que los autores aclaran cómo las células integran múltiples señales de larga distancia en el sistema respuesta de defensa de los vegetales, como la estructura desordenada, el procesamiento no convencional y la secreción de cistemina. Este artículo puede servir como base para realizar estudios, ya que se menciona que hay un desconocimiento acerca de los mecanismos moleculares por los cuales cis se libera del procis. Gracias.